Buenas tardes, Arratsaldeon. Bien, lo que vamos a hacer es dos preguntas en que ellos van a contestar. Bueno, el orden va a ser el siguiente. Primero, el representante de Izquierda Esquerra, que es Julen Mendiguren. En segundo lugar, Bernardo Ziriza, del PSN. En tercer lugar, David Anaut, de H. Bildu. Y en último lugar, Xavier Comas, de Gero Abay. Falta el representante de Podemos. Le había tocado el número 2, pero como no está, pues se pasa directamente al 3. Si le da tiempo de venir, le ponemos el último por haber llegado al último. ¿Os parece bien, no? Bien, y sin más, yo voy a hacer simplemente una pequeña introducción de 5 minutos de cuál es la situación actual en del marco energético navarro. Y estos son lo que nos dicen estos informes. Por ejemplo, aquí tenemos el consumo de energía final por tipo en Navarra, en toneladas equivalentes de petróleo. Aquí vemos, efectivamente, lo que hemos visto en algunos medios, que hay un incremento, sobre todo en lo que es el incremento de consumo de petróleo y derivados del petróleo. Bajo el paradigma del petróleo estamos hablando de un montón de líquidos, ¿no? Sabemos todos que el pico del petróleo, yo creo que si no lo sabemos, yo creo que aquí todo el mundo lo sabe, que la propia OCDE, a través de su órgano de la Agencia Internacional de Energía, nos dio el punto del pico del crudo, el pico del petróleo, en el año 2005-2006. Es decir, desde entonces estamos sacando cosas que llamamos petróleo, pero que en muchos casos son sucedáneos, malos sucedáneos, y que, bueno, pues reportan una tasa de retorno energético a la sociedad para seguir creciendo como civilización mucho más baja de lo que se daba hasta el año 2005, ¿no? Bien, aquí tenemos el hecho de que, bueno, prácticamente todas suben, y es verdad, desde el año 2014 al año 2015 quizá sea lo más notable, pues lo que más se utiliza, que son el petróleo y los derivados, ¿no? Bien, en ese mismo informe, una gráfica un poquito después, nos la da por sectores. Aquí tenemos que el consumo de energía, desde el año 95 hasta el año 2015, se ha incrementado, sobre todo, en general, de lo que es el transporte. Tenemos la industria, tenemos justo un cruce muy interesante entre el transporte y la industria en el año justo 2005, el año del pico del petróleo. Tenemos una caída muy marcada, tremendamente marcada en todos los aspectos, sobre todo en energía y en industria y transporte, el año de la caída de Lehman Brothers, lo que se dice el colapso del sistema financiero y el inicio de la crisis. Y ahora tenemos una subida importante en ambos casos, ¿no? Coincidiendo, ya lo voy a decir, lo voy a adelantar, con los precios bajos del petróleo que se dieron a partir de principios mediados de 2014, hemos estado incluso con veintitantos dólares por barril, ¿no? Hasta 40 más o menos en esa franja, que es una franja bastante cómoda para las economías de los países que no son productores de petróleo y nefasta para los países que son productores de petróleo, ¿no? Bien, en otros casos aquí tenéis el doméstico, ha venido subiendo hasta que hemos llegado a un momento en que también ha empezado a bajar y de hecho parece que no se recupera. Esto tiene que ver también bastante con el nuevo tipo de trabajos que hay, en que se está perdiendo calidad en los trabajos y se está, digamos, ahorrando por ese aspecto, ¿no? Hay más precariedad y esto se nota también en las gráficas de este informe. Más cosas. Más tarde, en el gráfico 13, vemos una evolución del coste de los combustibles, que es lo que os comentaba. Como veis, hay una importante caída, sobre todo en el transporte. Quizá bajan todos, excepto la industria. A partir del último año le cuesta un poquito más a la industria la energía. Y bueno, pues lo que es desde el punto de vista de la energía total, lo que nos cuesta, en realidad sigue bajando. Es lo que os comentaba. Este momento no se ha aprovechado del todo por las economías dependientes. El caso paradigmático es España. Se habla en todos los, digamos, coloquios o debates que hay entre gente que está metida en el mundo de la energía, que ha sido, pues, un desaprovechamiento total de esta época que posiblemente no vuelva más, de petróleo barato, ¿no? Como os digo, estas son gráficas, las dos, sacadas del balance energético de Navarra 2015, que saldrá en diciembre de 2016, aunque ya está colgado en Internet, ¿no? De hecho, en vuestra página hay acceso ya directo, podéis bajarlo y estudiarlo. Está muy bien, esos gráficos están muy bien explicados. Y bien, en noviembre de 2013, la Agencia Internacional de la Energía, este órgano
que informa a todos los países de la OCDE, afirmó entonces que puede haber un problema grave de suministro en los próximos años y fija precisamente la franja o la pinza entre 2016 y 2020 si no se invierte. Que sepáis que el año 2015 ha sido el año en que menos se ha invertido en investigación de nuevos recursos, de encontrar nuevos depósitos, etcétera, de crudo, de los últimos 60 años. Es decir, prácticamente todas las grandes empresas del sector del hidrocarburo están ahora mismo medio colapsadas y algunas en quiebras importantes, sobre todo aquellas que se dedicaron a las extracciones no convencionales, en especial y concretamente algunas de ellas el fracking, ¿no? Bien, y este es el panorama que nos pintaba en 2013 la OCDE. Como veis, están excluidos los gases licuados, que es ese que decía que era dicen todavía el combustible del futuro, etcétera. Es verdad que tenemos más margen de gas para los próximos años y menos de petróleo y carbón. Pues entonces nos apostamos por el gas, verdaderamente es menos contaminante, etcétera. Bien, en el último informe de este mes, del 16 de noviembre de 2016, salió esta grafía, por ejemplo, que es la previsión de la Agencia Internacional de la Energía, del último informe, del World Energy Outlook 2016, que nos dice que vamos a tener un escenario de demanda, si seguimos en un escenario que se llama de nuevas políticas. Ellos hacen 3 escenarios, sería hacer todo como hasta ahora, que es el business as usual, y seguir intentando crecer y procurar que sea un 3%, como la gran solución a todos los problemas de pobreza, paro, pobreza energética, etcétera. Bien, ese sería, por supuesto, la Agencia Internacional de la Energía no se plantea todavía que ese crecimiento sea el responsable de la situación a lo que nos ha llevado en este momento la famosa crisis, ¿no? Sin embargo, el segundo escenario, que es un escenario que es que es el de las nuevas políticas, un escenario en el que se apuesta por la eficiencia energética, coche eléctrico, una serie de sucedáneos más en los que bueno, pues se nota que hay un ahorro importante y tal, pero que sigue aumentando la demanda de energía, en especial pues del nunca mejor llamado oro negro, ¿no? Y luego finalmente tenemos un escenario que es el escenario 450, que es yo creo que se lo inventan un poco para que no seamos tan guays, o sea, que nos quedamos que somos muy guays, que es no llegar nunca a los 450 partículas por millón de CO2. Ya sabéis que este año es récord, hemos pasado de las 400, esto no ha pasado en los últimos 2 millones de años en este planeta y es la primera vez que tocamos este techo del 400 sin bajar. Posiblemente, estamos ya a las puertas de 2017, no bajemos, es decir, que nos vamos a quedar en el 400, 401 me parece, 400, incluso hay autores que ya hablan de un 404, 405, o sea que el 450 lo tenemos ahí, ¿no? En este escenario habría que dejar todos los combustibles fósiles bajo el subsuelo, no tocarlos, pero incluso así va a seguir aumentando el nivel de CO2, ¿no? Bien, como veis, hay un importante aumento, sigue la franja de los gases licuados, de petróleo, vamos, el butano, esa apuesta por el gas natural pues que sigue en auge. Pero la demanda, si os fijáis, precisamente ahora se está disparando. Estos fueron los años, digamos, de 2015 hasta 2020 van a ser los años en que más o menos se solapa la oferta y la demanda, en un escenario, he cogido el intermedio, porque los otros son un poco peores y menos creíbles, pero está claro que antes de 2020 la oferta y la demanda se van a despegar. Y esto sale en otro gráfico del mismo informe, que es este de aquí. En el año 2015 los precios eran bajos en el petróleo porque todavía teníamos que la producción, la oferta era mayor que la demanda. Sin embargo, nos vamos a encontrar que en 2030, que es precisamente donde está nuestro horizonte, es prácticamente el doble la demanda que la oferta que va a haber en el mundo. O sea que alguien se va a tener que fastidiar, alguien se va a tener que sacrificar y van a subir los precios. Entonces es muy probable que los países productores sean los primeros que digan, esto para mí, que es mío, ¿no? Entonces luego hay una serie de geopolíticas, etcétera, que ya en el año 2040 pues la cosa se pone un poquito peor. Como veis, lo que había vaticinado en 2013 la Agencia Internacional de la Energía pues era una cosa que estamos viendo que vuelve a incidir otra vez sobre ello en el año 2016, ¿no? Bien, al margen de lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, que ya digo es un comité casi todo de economistas, tenemos otros economistas, como por ejemplo Gail Thor, esta mujer, es una mujer que, por cierto, si queréis verla en acción, el próximo martes 13
en la presentación de La cruda realidad, un documental de Aitor Irosquita Ortúzar, se va a presentar en el Planetario, creo que a las 6 o 7 de la tarde, pero bueno, si queréis os avisamos. Ella sale también, salimos varios científicos, economistas, asesores de gobierno, sale también del Instituto Elcano, sale Antonio Turiel, Pedro Pino, yo creo que gente que todos conocéis del mundo de la energía, ¿no? Y bueno, pues cada uno nos dieron una parcela para hablar y bueno, pues hablamos de una serie de aspectos relacionados con ello, ¿no? Como veis, en el año 2016 estamos ya, justo como decía la Agencia Internacional de la Energía, ya en lo que es la caída, ¿no? Y como veis está muy acentuado porque esto es energía neta, es decir, que aquí se incluye la tasa de retorno energético. Y esos algunos, por si no lo sabéis, os digo rápidamente, os digo que es la relación que hay entre lo que tú inviertes de energía para extraer energía. Hace unos años, en los años 60, en los años 40, con un barril sacábamos 100, teníamos una gran calidad, con lo cual derivábamos 99 para hacer civilización, hospitales y todo lo que quisiéramos, centros de arte, bueno, vivíamos muy felices, ¿no? Ahora estamos en 1 a 18, en esa caída por ahí. En breve, nada, como dice la Agencia Internacional de la Energía, posiblemente lleguemos al 1 a 15 en el año que viene o dentro de 2 años, pero cuando lleguemos al 1 a 10 vamos a tener serios problemas para mantener una civilización como la conocemos, industrial y tecnológica. Muchos problemas, porque va a haber que derivar riqueza y capital desde cosas que hemos conquistado gracias al insuflo de cantidad de energía barata y accesible, que era lo que estaba apuntalando nuestra forma de vivir. Eso pues no va a estar ahí. Entonces va a haber un trasvase importante de riqueza, que es lo que dicen muchos autores, ¿no? Bien, ese es el panorama que presenta el Horizonte 2030 y bueno, ahí tenéis renovables, nuclear, gas, en fin, todo eso es lo que vamos a utilizar. Coinciden bastante bien con el primer paper que salió sobre estos temas de Richard Duncan en el año 2000, en el que bueno, pues marcó un hito ahí que fue el de año 2010. El 2010 verdaderamente es una frontera importante. En el año 2010 más de la población, más de la mitad de la población del planeta vivimos ya en ciudades. Esto es una nueva experiencia para la vida en el planeta y es justo el punto de salida de empezar a utilizar combustibles fósiles raros, como puedan ser los no convencionales, fracking, arenas bituminosas y todo este tipo de cosas que hace 20 o 30 años a nadie se le ocurriría ir a por ellas. Entonces esto es un síntoma de desesperación energética clarísimo, ¿no?, el hacer este tipo de tecnologías. Bien, coincide muy bien, como veis, y ya para terminar, simplemente una pequeña precisión de por qué la energía y la economía están tan ligadas y por qué los economistas no entienden muy bien lo que decimos los científicos, ¿no? ¿Por qué los científicos, desde mi punto de vista y a mi modo de ver, tienen mucha más razón que los economistas? Porque viven en este mundo y hay una serie de leyes físicas que son inviolables, como la gravedad. Yo no puedo salir disparado, pero la segunda ley de la termodinámica también es inviolable. Es que no se puede, por muy eficiente que hagas tú un proceso industrial o lo que sea, nunca vas a provocar energía. Por muy buenas que sean los procesos sociales, no van a producir energía. Es decir, que la energía es un precursor de la actividad económica y no meramente una mercancía más que se compra y se vende. Bien, también, pero desde luego, sí, y vamos a ver por qué. Robert Merton, en el año 24, que nació en el año 24, que es Premio Nobel de Economía del año 87, llegó a la teoría clásica, con muchas variaciones, por supuesto, de todo lo que es la economía clásica, que sigue existiendo y dominando el panorama económico mundial. Dice que la productividad es igual a una función en la que hay dos variables importantes, más otras, ¿no?, que son el capital físico y el rendimiento laboral. Bien, con esto explicamos, desde la época industrial, desde la primera revolución industrial, el 14% de la economía. Por lo tanto, tenemos ahí un 86% que él mismo dijo que era la medida de nuestra ignorancia. Bien, hasta que algún día alguien se dio cuenta, él mismo, y Reiner Kümmel, y él ya lo había sospechado, Reiner Kümmel, un físico alemán, escribe un libro muy interesante que se llama La segunda ley de la economía, y la que llega a la conclusión de que el 86%, esto es de 2011, es la energía. Y efectivamente, publica el libro, cae muy bien en algunos estamentos económicos, entonces empieza a considerarse las tesis de este físico alemán, ¿no? Y aparece sobre todo el concepto ya aplicado en la economía de tasa de retorno energético. Es decir, ¿qué es la economía la que basa? Si yo invierto para obtener energía, necesito invertir energía.
En la medida en que eso sea más costoso, esto es como cuando vas a coger manzanas y empiezas por las buenas, las mejores y tal, ¿no? Y cuando te das cuenta ya no las tienes. Entonces tienes que ir a por las que cuestan más, son feas, tienen gusanos y están hechas un asco. Bueno, pues esta es nuestra situación con respecto a las fuentes de energía actuales, ¿no? Y eso lo medimos en tasas de retorno energético.